A Guillermo Noriega Esparza, el presidente de Sonora Ciudadana, como ayer le decía, pues si alguien inició el debate en el 2005, 2000, bueno, desde el 2004, 2005, 2006, fue precisamente Sonora Ciudadana quien llegó con un lenguaje que no sabíamos, Guillermo Noriega, cómo se comía la ley de transparencia, para qué servía en el 2005-2004. Nos encontramos algo con un paralelismo con lo que fue el bursismo, porque también reservó información, Guillermo. No sé si recuerdes ese debate que se dio en su momento, y ahora estamos con 9 expedientes a reserva. ¿Cuál sería tu valoración? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo el auditorio de Proyecto Puente. Pues sí, hace ya algunos años bien recordamos cuando presentamos las primeras solicitudes de información y los primeros recursos de revisión. Luis Alberto, tú andabas también en esto. El punto aquí es, uno, es normal efectivamente que los gobiernos reserven información, es totalmente su facultad, no deberíamos de asustarnos en el sentido de que pues es su competencia, y además yo no quisiera que los gobiernos revelaran datos personales, por ejemplo, tu nombre tuyo, tu dirección, tu teléfono, o datos que violentarían la intimidad de las personas. Sin embargo, el día de ayer estuvimos revisando las solicitudes de información, Luis Alberto, y hay información que la verdad llama la atención, como por ejemplo contratos de asesoría de la Secretaría de Comunicación Social reservados, contratos de prestaciones de servicios con consultorías por 5 años, contratos que, vale la pena decirlo, por la misma ley de acceso a la información deberían de ser información pública de oficio que esté disponible en los portales de internet, sin mayor mediación de solicitudes de información. Hay una lista de beneficiarios que debió haber sido hecha pública, que es la de los quienes han recibido los padres de la guardería. Es una lista de beneficiarios, simplemente, independientemente de cualquier consideración. Y así hay información que, la verdad, como te lo decía por Twitter, no soportaría un mínimo análisis jurídico bajo el principio de máxima publicidad que ya está en nuestra Constitución y que deberán obedecer. Es decir, cuando un ciudadano le pregunta al gobierno, Luis Alberto, el gobierno tiene que decir, bueno, esta información en su totalidad probablemente no te la puedo dar, pero te voy a dar lo más que pueda, en el sentido de no vulnerar derechos de terceros, pero dar lo más que pueda siempre. Y la verdad, hay información que hemos estado revisando que dista mucho de obedecer ese principio. Entonces, empezando por eso, ¿qué sería, Memo, tú como experto en la materia, lo que pudiera reservarse entonces? Es decir, lo que sí se debiera de reservar desde el punto de vista de seguridad. Le doy totalmente la razón en los términos. Por ejemplo, piden los empleados de la Casa de Gobierno. Pues obviamente nosotros en la opinión pública, como se pagan con recursos públicos y lo pagamos con nuestros impuestos, esa información debiese ser pública. ¿Cuántos empleados tienen, etcétera, etcétera, incluso cuánto ganan? Sin embargo, ya el saber cuántos guardias de seguridad puede tener la Casa de Gobierno es información que debiese ser resguardada, así como la información sobre las giras del gobernador, etcétera, es información sensible que no debe de revelarse. Sin embargo, pues puedes dar perfectamente bien cuántas personas trabajan en la Casa de Gobierno, cuánto ganan, etcétera. Puedes darle información, satisfacer las solicitudes de información sin necesariamente vulnerar el derecho de las personas, o cerrarte desde un inicio, decir todo está reservado y no le vamos a permitir abrir. Giras de trabajo, ¿a dónde fue el gobernador? Dices tú, ¿a dónde va a ir? ¿A eso te refieres, agenda? A dónde fue es totalmente pública, a dónde va a ir también debiese ser público, dependiendo del detalle de la información que se pide. Si te piden, por ejemplo, la ruta que va a seguir el traslado, pues obviamente no sería positivo. Si te van a pedir el número de personas que lo acompañan, tampoco. Es cuestión de hacer una ponderación, y ahí es donde creo que están fallando. La autoridad tiene que hacer una ponderación, y en el momento de reservar hacer una prueba de daño, es decir, tiene que demostrar que la información, en caso de revelarse, puede causar un daño probable. Y eso es algo que la verdad dista mucho las respuestas que se han dado con el por qué se ha reservado esa información.
Dices, por seguridad no pueden dar nombres de quienes trabajan en la casa de gobierno, pero sí pueden dar cuánto nos cuesta la casa de gobierno, ¿no? La manutención al mes o al año, o Memo, por ejemplo. Y el número de personas que laboran ahí, a lo mejor tienen 5 chefs o 7, uno por semana, pues eso es lo que nos gustaría saberlo los sonorenses, es decir, no, lo estoy exagerando para evidenciar o para poder mostrar de manera más digamos, detallada hasta dónde la opinión pública quiere saber una serie de detalles y hasta dónde no se debería de saber. Por ejemplo, insisto, el número de guardias que resguardan la casa de gobierno, pues es información sensible que por seguridad no se debiese dar. Pero un contrato de prestación de servicios, ese tiene que estar en la página de internet, y ahí está el artículo 14 y el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información, muy claro que tienen que ser hechos públicos sin que medie ninguna solicitud de información. El costo de manutención entonces sí debe ser público. Se reservó, ¿te acuerdas que el sexenio pasado pasó, valga la redundancia, lo mismo con Eduardo Bursch también? Sé que se reservó, que en su momento, bueno, el gasto en encuestas, en gasto de casa de gobierno, creo también se reservó, Guillermo. No, la verdad, los gobiernos, y a eso es, en general, los gobiernos tienen esa práctica. En vez de obedecer el principio de máxima publicidad, obedecen el principio de máxima reserva. Lo reservan prácticamente todo y ya veremos qué nos van otorgando. Y es importante decirte algo, estos nueve expedientes, Luis Alberto, son 9 personas o 9 solicitudes que se hicieron que terminaron en un acuerdo de reserva. Si esta semana hacemos 50 solicitudes más, esos 9 expedientes se pueden convertir en 59. Esto me refiero a que depende mucho de la demanda de información que se dé. Es decir, pueden seguir reservando y está la tentación y el riesgo de que se siga reservando información a manos llenas. Y eso, pues la verdad, no sería muy positivo. Y lo de seguridad, bueno, ¿qué otro aspecto, Guillermo, para finalizar con este análisis que en verdad se pone pues interesante hasta el 2024? Es decir, me llama la atención, imagínate, pues no, ya el 2024 es como pues citar a Wikileaks, ¿no? Entonces, en ese entonces, no sé en qué terminaría este debate. ¿Tiene entonces el medio que poner un recurso de revisión y puede obligar al gobierno para que haga pública la información? Son 3 opciones las que existen, Luis Alberto. Uno, que el propio gobierno analice estos expedientes y en caso de desaparecer las causas que originaron la reserva desde un inicio, pueden abrir los expedientes y simplemente hacer pública la información, no a una persona, a todo mundo, es de la opinión pública. 2, que el medio de comunicación que pidió esta información presente un recurso de revisión ante la autoridad. Ahora, esta solicitud que hizo el medio preguntó por los expedientes reservados, se lo contestaron. Es decir, tendría que hacerse nueva solicitud de información para pedir la información de cada uno de esos acuerdos y ver entonces si pelear cada una de esas esa información. Y ahí es donde Sonora Ciudadana con mucho gusto vamos a intervenir para asistir al medio, para sacar esta información lo más que se pueda. Esto con el objetivo de que la opinión pública lo tenga conocimiento. Y eso en general, si hay información que ha sido complicada obtener y demás, las puertas de Sonora Ciudadana siempre han estado abiertas para asesorar. Nosotros mismos tenemos ahorita un pleito a nivel ya judicial por información del registro público de la propiedad, que de público tiene muy poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esconde? ¿Cuál es el pleito que tienen? Pues estamos peleando conocer los dueños de la empresa más beneficiada por la transformación educativa, Luis Alberto. Es información que luego si quieres te planteo, pero la empresa más beneficiada por muchos millones, pues nosotros quisimos saber quiénes son los dueños y hacerlo vía Ley de Acceso a la Información, y obviamente se nos dijo que había otro procedimiento para acceder a la información y estamos experimentando porque queremos hacer un portal en donde uno pueda saber cuántas empresas se crearon por año, quiénes son sus dueños, quiénes entraron y salieron de las actas constitutivas, etcétera, etcétera. Esto un tanto para abrir, lo que te digo, es un registro que debiese ser público y que la verdad no lo es. Plenamente de acuerdo contigo. Gracias, Guillermo, como siempre te agradezco y gran aportación para enriquecer el debate. Hombre, gracias a ustedes, buen día. Buenos días. A ver, creo que es en verdad muy